Buenos días a cada uno de ustedes, el Señor me lo bendiga. Como estoy todos compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. No se trata de que tiene que creer como yo creo, no se trata de a fuerzas, es voluntario. Esto es una enseñanza o guianza o información bíblica. ¿Qué es la Biblia? Un libro espiritual que tenemos que mm, tratarlo espiritualmente. De eso se trata, que vamos a ver precisamente, estamos viendo qué dice la palabra de Dios acerca de los versículos que traen ahí. ¿Qué es la palabra de Dios? Precisamente los pensamientos de Dios están plasmados en el libro, la Biblia. Aunque muchas personas dicen, es que la Biblia, sí, cualquier otra excusa puede salir, pero la cuestión es que la Biblia aquí está todavía. Miles de años tratando de quitarla, miles de años tratando de destruirla, perdón, y aquí está todavía. Obviamente hay muchas versiones. Tenemos la capacidad mental para buscar, analizar cuál es la Biblia, que si no es la que es la verdadera, cuál es la que se acerca más a la verdad de la palabra de Dios. De eso se trata precisamente, de que si nosotros queremos aprender o entender algo necesitamos estudiarlo. Y si lo estudiamos sin ganas, pues no vamos a aprender nada. Si nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, vamos a entender que la palabra de Dios es espiritual. Y la misma Biblia nos enseña ahí en 2 Corintios 14. No, ah, se debe discernir. Primera de Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Ah, podemos entender entonces que podemos tener los estudios más grandes, estudios médicos, de cualquier tipo, pero aún así, si no tenemos la disposición de querer entender qué es la palabra de Dios, cómo podemos entenderla ampliamente, correctamente como es. Porque las cosas que no entendemos, la Biblia nos lo aclara, pero hay una manera. No es intelectualmente el entendimiento, sino espiritualmente. Intelectualmente podemos saber la Biblia de memoria, pero si no la entendemos y la discernimos espiritualmente, no sabemos nada. Pero ¿cómo obtenemos esa capacidad? Ese don de poder discernir la palabra de Dios. Precisamente en Cristo Jesús sabemos y conocemos. Alguien nos ha hablado ya del camino de la salvación. ¿De qué manera podemos ser cristianos? ¿De qué manera podemos ser hijos de Dios? ¿De qué manera podemos asegurar que nuestra alma no irá al tormento eterno? Pues bueno, toda esta información está en la palabra de Dios y por eso dice que el hombre natural, el hombre que no se dispone, el hombre incrédulo, aún muchos dentro de las iglesias o de los templos, no disciernen la palabra de Dios como es, porque se tiene que hacer con una disposición de querer aceptar lo que la palabra de Dios nos dicta acerca de quién es Jesucristo, quién es Dios, por qué. Y esa capacidad solamente viene por medio de escuchar. ¿Escuchar qué? La palabra atentamente, que es Romanos 10, 14 o 10, 17, ¿qué dice? Porque tenemos que entender, no es que esas fuerzas, porque el pastor quiere dinero, no, no quiero nada, quiero que escuche, porque su alma es muy importante para mí y para Dios, y debería hacerlo para usted. Adelante, lo tiene. Romanos 10:17 ¿Ya se viene por ahí? Adelante. dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gracias, amiga. Ya hemos traído muchas estas enseñanzas acerca de cómo podemos tener el poder del Espíritu Santo morando, fíjese bien, dentro de nosotros. No enfrente, no atrás, no en un lado, no arriba y no abajo, sino dentro del creyente. ¿Pero qué se necesita? La palabra creyente tiene mucho que ver en todo esto. ¿Por qué? Porque se debe de creer con todo, con todo. Hay un versículo que dice, con el corazón se prepara justicia, 10, 10, 10, Romanos 10, 10, creo.
Romanos 10:10 dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Gracias. Con el corazón se cree. Entonces, ¿qué es el corazón hablando espiritualmente? La mente. ¿Dónde se desarrollan las luchas? ¿Dónde se desarrollan los pensamientos de ir y hacer o cambiar? Cualquier decisión que se tome debe ser en el corazón, en el centro del ser humano. Por eso, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace ¿qué? Declaración, afirmación, que somos hijos de Dios. De esa manera podemos entender cuando el Espíritu Santo de Dios, que hay una disposición que ya entendimos, que la palabra de Dios nos dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, para de esa manera, pero con un arrepentimiento genuino, verdadero, con un entendimiento para que ese arrepentimiento. De esa manera viene el Espíritu Santo del ser humano y le comienza a informar, a decir, a guiar. Pero ¿qué se necesita? Disposición de querer creer. Hay muchas cosas en este mundo que dicen, no, la Biblia. Cualquier persona que habla de la Biblia es religioso, es fanático. Pero déjame decirte que la Biblia no es ni de fanático ni de religioso. Es para todo aquel que quiere ser un verdadero cristiano. No se trata de que porque yo me sienta bien, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Al Señor le gustó ir a la cruz por cada uno de nosotros? No. ¿Le dolió? Claro que le dolió. Pues no se trata de sentimientos ni de emociones, sino de convicciones, de que resucitó al tercer día y que era necesario que muriera. ¿Me alegro por eso? No, no me alegro, porque era un justo pagando por los injustos. Pero lo tomamos en cuenta. Ah, sí, y vemos una película como la que han pasado, películas que han pasado en el cine, en la televisión, en donde sea, y nos llenamos de sentimientos y emociones. Está bien, qué bueno que hay esos sentimientos y esas emociones, pero el discernimiento, el entendimiento, si no le damos una cabida o no nos damos la oportunidad de que el Espíritu Santo muere en nosotros, nos perdemos de mucho. Porque solamente con el Espíritu Santo de Dios podemos discernir lo que dice la palabra de Dios. Y ya lo acabamos de leer ahí en 2.14, primera de Corintios 2.14, ¿verdad? Porque el hombre natural no puede entender, aunque tenga un estudio de lo que sean que ser presidente de alguna nación, si no tiene la disposición de querer entender que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo hay acceso al conocimiento verdadero de lo que es lo espiritual, no hemos entendido nada. Podemos ser los eminentes en nuestros ramos, pero no tenemos a Cristo. Hombres muy inteligentes, muy conocedores, muy hábiles, y todos seres, al decir hombres y mujeres, todo ser humano tiene una mente capaz de llegar a extremos muy altos, en prosperidad, en progreso, en lo que sea, pero lo espiritual no se discierne por medio de un estudio terrenal, sino por medio de un estudio bíblico, guiados por el Espíritu Santo. Porque de esa manera, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a ver esta mañana? No vamos a ver un versículo. Y es todo, porque con eso tenemos ahí en 1 Corintios, ¿qué dijimos? 2:16. No, es 3:16, perdón, 3:16. 1 Corintios 3:16 dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Válgame. Y es una, gracias amigo. Hace una pregunta con un énfasis y un señalamiento tajante. No sabéis, no sabéis que eres templo o que somos templo. ¿Quiénes? Todos, todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único Salvador. Juan 3:16, el más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo muestra su amor? Enviando a su Hijo para restablecer la unión, la comunión del hombre humano con lo espiritual. De esa manera podemos entender por qué es necesario que tengamos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y si verdaderamente somos cristianos, el Espíritu Santo ha hecho morada en cada creyente. ¿Usted lo tiene? Déjeme decirle que es muy necesario y muy urgente que se entienda que su alma, que es la que tiene eternidad, está en peligro. Si no ha oído, si no ha entendido
si el Dios de este siglo no le regala el entendimiento, permítase oír atentamente la palabra de Dios a manera de que pueda ser liberado, a manera de que pueda entender lo espiritual, porque para la gente no lo entiende, es locura. Y repito, muchos dicen, fanáticos, ya nomás dicen Biblia, fanáticos, dicen religión, fanáticos. No, no son fanáticos, seguramente aquellos que dicen fanáticos. Dime qué criticas y te diré qué parece. Es muy necesario que entendamos. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? Afirmando y confirmando. Dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hasta ahí, ¿verdad? Gracias. O ignoráis. ¿Qué es ignorar? Ignorar. No querer entender, no querer entender. Y si el cristiano entiende esto, que ha habido verdaderamente ese cambio en la persona, debe haber esos frutos a raíz de la enseñanza bíblica, porque el que muere en nosotros nos guía, nos lleva, nos enseña, no nomás está allí por estar, pero tiene que dejar uno que el Espíritu Santo venga y more en nosotros. Y de esa manera no podemos ignorar que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace que declaración, dice la Biblia, declaración de salvación, algo, no lo tengo muy claro, para salvación, salud. ¿Eh? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ha dado todo para que lo entendamos. La gente, el ser humano, los políticos, todos los científicos pueden tener sus propias ideas y se respetan. Todos tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a creer lo que querramos, pero hay una sola enseñanza espiritual verdadera, la palabra de Dios. Si no fuera así, pues no estuviera yo aquí perdiendo mi tiempo. Siempre hay cosas para hacer, pero es muy importante dar esta información de que el Espíritu Santo puede morar en usted si usted quiere. ¿Para qué? Para que cambie su vida. Muchas veces pensamos que el ser cristiano nomás es pura bendiciones. No, Dios permite que pasen pruebas en nuestras vidas. A veces necesidades, a veces enfermedades, a veces pérdida de seres queridos, pero todo es una prueba continua para el ser humano. A ver dónde está su cuerpo. Y déjeme decirlo que no nomás eso, las riquezas también son pruebas que Dios permite para el ser humano. ¿Por qué cree usted que el Señor nos enseña que no podemos tener dos señores? No podemos servir a las riquezas y a Dios. Porque el ser humano, al que se le da riqueza, lo mira usted, que usted no y yo no tenemos nada de riqueza. No voltean para abajo, están volteando para arriba. Quieren más poder, quieren más riquezas, cuando en realidad debería de ser esa riqueza para que para compartirla con los necesitados. Pero no. Pero ¿cómo podemos entender todo esto? Con el Espíritu Santo de Dios. De otra manera, no podemos. Lo podemos entender con nuestra mente terrenal, carnal, pero no es lo mismo. ¿Verdad? Segunda de Corintios 16. Dice la palabra de Dios, ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Amén. Gracias, amiga. ¿Quiénes son ellos? Todos los gentiles, pero fíjese bien, dice, ¿y qué concierto? ¿Y qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nada. Pero cuando hacemos de las riquezas nuestros ídolos, nuestro Dios, qué triste, ¿verdad? Es que es mío y no tengo por qué darle a nadie. A mí me costó mi trabajo, aunque se lo haya quitado a la mala a las demás personas. Y tenemos ese defecto tan grande que con cualquier cosita de riqueza nos elevamos y no queremos ni pisar en el suelo. En realidad Dios permite que tengamos riquezas también para probar nuestros corazones, para ver si es cierto que le reconocemos como Dios, ¿verdad? Pero dice que concierto el templo de Dios. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con lo de los ídolos?
¿Qué son los ídolos? Para que no haya una mala interpretación. Todo aquello que toma el lugar de Dios en la vida de las personas. Todo. Incluyendo los hijos, incluyendo la casa, incluyendo todo. Yo mismo. ¿Por qué? Dice, porque vosotros sois templo de Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. Y seré a él Dios de ellos. Y ellos serán mi pueblo. Pero ¿qué se necesita? Entender que todo es espiritual. Tiene que ver Dios con lo tener claro, si no, no hubiera hecho este globo terrenal para que habitara el mundo en ella, el ser humano. Tiene que ver mucho con, claro, depende de su fe que tenga, porque dice, es que estoy esperando milagros, pues si no tienes fe en Dios, ¿cómo vamos a estar esperando milagros? ¿Eh? Por eso dice, y ellos serán mi pueblo. Se necesita que tener una realidad. Dice Romanos 8:9. Dice la palabra de Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Gracias. El tal no es de él. Fíjate bien, gracias. A vosotros no estáis en la carne. No que no estemos vivos en este cuerpo. Claro que estamos vivos, pero cuando tenemos la bendición y la disposición de dejar que lo espiritual guíe nuestras vidas, cambia todo totalmente en la vida del creyente, de aquella persona que se ha dispuesto a creer verdaderamente que Dios es verdadero y que Dios está vivo, no está muerto, ni está dormido, está constantemente cuidando. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo, aquellos que lo tenemos y aún los que no lo tenemos, los que no lo tienen, vaya, aclarando. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande, dando la oportunidad, mientras tengas vida, de tomar una decisión de sí o no en Cristo Jesús. Porque todo se hace en vida. Allí en juicio de Cristo, tribunal de Cristo. El punto principal es tomando en cuenta por qué somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿Qué debe haber en nuestra vida? Tenemos que ser cristianos. Tenemos religión. Sí. ¿Lo tienes? Adelante. Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Amén. Para que reciba lo que ha hecho por medio del cuerpo. ¿Qué quiere decir? En vida. Ahora, sea bueno o sea malo. Y si vamos a Gálatas 6:7, ¿qué nos dice? Todo esto es enseñanza bíblica, no estoy hablando nada más de mis pensamientos, no, está escrito en la palabra de Dios. Yo no lo escribí, ni nadie de aquí del templo de Dios. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Dios no puede ser burlado. Pero ¿cómo podemos entender por medio del Espíritu? Que dice la última parte del versículo 8 del capítulo, sí, Romanos 8:9. Dice, y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Fíjese bien cómo al principio dice Dios y luego dice Cristo. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola persona. ¿De qué manera Dios conoce los pensamientos de los seres humanos? ¿De qué manera Dios sabe cada cosa del ser humano? Porque discierne los pensamientos de todas las personas, sean hombres o mujeres, jóvenes o viejos. Dios discierne o entiende o sabe qué es lo que estamos pensando. Aunque no tengas el Espíritu de Dios morando, o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo morando en ti, o en usted, o en ella misma. Eso depende de cada quien. Dios no puede ser engañado. Ni uno puede engañarse a sí mismo, porque uno sabe la verdad. Hay muchas cosas en este mundo que es que ahora soy, es que yo pienso, es que yo creo. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo fuiste creado? Eso es lo que eres. Si eres de Dios, tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Tenemos la capacidad de obtener
la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios del mundo que ha dado su Hijo. ¿Quién es el mundo? La gente. Ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Pero ¿cuál es el camino que tenemos que seguir? Lo que nos marca la palabra de Dios. Tiene que haber un conocimiento para que haya un arrepentimiento, y si hay un arrepentimiento, viene entonces un deseo de conocer más las cosas de Dios. Andan ahorita buscando el espiritismo, andan buscando magia, andan buscando, bueno, no es nuevo, ya desde el Antiguo Testamento ya podemos ver que hay todavía todo eso, pero andan buscando otros poderes, y sí los hay, no podemos negar lo que es realmente, sí los hay. ¿Qué quiere ver? El enemigo se lo hace para que presentarse. ¿Qué es lo que la gente dice? Eso es lo que va a ver la gente. Hay una leyenda muy famosa que en todas partes ahora aparece, la lamentada Llorona y otras cosas por ahí. ¿Por qué hay tantas lloronas ahora? Porque el Dios de este siglo le va a dar lo que usted y yo queremos ver. Por eso hay un dicho, se decía, o no sé si se diga todavía, que cada quien sus demonios, por nuestra imaginación. ¿Con qué se espanta el ser humano? Con cosas feas a la vista. No nos ponemos a pensar que también hay cosas bellas que nos pueden destruir espiritualmente. No nos ponemos a pensar que somos probados constantemente, y si no tenemos armas espirituales, ¿cómo podemos combatir al enemigo? Cuando la Biblia nos enseña, nos dice de esta manera. Ahí en Santiago hay resistir al diablo y de vos seguirá, 4:17. 4, siempre me equivoco, lo pongo el 10, ¿verdad? Bueno, por ahí andaban. Dice Santiago 4:7, dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Gracias, Misa. Fíjese bien cómo es una parte donde nosotros los seres humanos batallamos. Someteos pues a Dios. Fíjese, someteos. ¿Qué es someteos? Obedecemos a Dios. No que vamos a ser esclavos. No. Someteos pues a Dios. ¿Por qué digo que no vamos a ser esclavos? Porque tenemos libre albedrío. Podemos hacer lo que nosotros querramos, ciertamente. Podemos hablar lo que querramos, ciertamente que sí. Podemos hacer lo que decidamos hacer, ciertamente que también podemos. ¿Debemos hacerlo? Claro que no, hay cosas que no. Dice el Señor, no, no te pelees con el enemigo. No, 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 no te quieras agarrar con él, porque él es poderoso. Resístelo nada más. ¿En qué manera podemos resistirlo? En Cristo Jesús, sometidos pues a Dios. Y de vosotros huirá, no que te vayas, te sales con él y le digas muchas malas palabras. No, respetamos las potestades, así como el arcángel Miguel en Judas, me parece, cuando contendía con el enemigo o el cuerpo de Moisés. Fíjese bien, si lo hayas, que bien, si no lo dejamos como referencia. Es una realidad, Dios nos ama de tal manera que nos ha dado, nos da todo, nos ha puesto todo. La cuestión es, nosotros nos damos la oportunidad de querer, de entender lo espiritual o el espiritismo. ¿Qué es? Judas 1:9 dice la palabra de Dios, pero cuando el arcángel Miguel contiendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bien, entonces nos damos cuenta que Dios no nos dice, agárrate a golpes con el enemigo, agárralo a pedradas, dile muchas malas palabras, resístelo, pero primero sométete a Dios, para que tengas las armas necesarias para poder resistir los ataques del enemigo. Porque de otra manera, dile todo lo que quieras, de qué manera podemos hacer que el enemigo nos obedezca si es poderoso. Aunque no es todopoderoso, porque Dios es todopoderoso y está sometido a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos enseña eso. Allí en que ya te lo sabes de memoria, ¿no?
Mateo 4, ¿qué? 10. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Vete, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un pastor predicando, un predicador, no recuerdo el nombre del predicador, del pastor, no recuerdo. Dijo, si Satanás viene y te avienta tu carne en el camino para que tropieces, recuérdale a él tu final, dónde va a terminar. ¿Por qué? Porque leímos ahí en Romanos 8:9, más nosotros, ¿no qué? Nosotros no está, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pero si es que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios, se me perdió. Morar está en vosotros. Y si no, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es ¿de quién? De Dios. ¿Qué tan importante, qué tan necesario es entender que estamos en este mundo de pasada? Que no nos vamos a llevar nada, que si dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos lleve, si le permitimos, porque hasta eso es poderoso para controlarnos si Él quiere, pero no, respeta el libre albedrío de cada persona. Tú tomas tu decisión. No que no puedes hacer las cosas. Claro que podemos hacer todo lo que queramos, pero ¿está bien lo que hacemos? Por eso, está el Espíritu Santo de Dios en ti, puede haber frutos dignos de arrepentimiento, como dice en Mateo. Dijo Juan el Bautista, o Juan, no me acuerdo, dijo Juan el Bautista, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, porque es necesario entender que sin arrepentimiento genuino, verdadero, nada podemos hacer. Dios dice, no, no puedo ser engañado. Tú no estás arrepentido, tú nomás estás remojado, porque alguien te dijo, bautízate con la cartera, y eso está mal. Bautízate con un corazón dispuesto, genuino y verdadero. Bautizarte ¿dónde? En la congregación donde tú te congregas, según la palabra de Dios. Eso es lo que te va a dar la oportunidad y nos da la oportunidad de entender que solamente por medio del Espíritu Santo podemos ser hijos de Dios. Y se nos abre el camino y se nos abre el entendimiento. Esto no se enseña en escuelas. Ciertamente que hay escuelas pastorales. No estoy diciendo que sean malas, pero si te guías por el Espíritu Santo te va a guiar a toda la vida. ¿Yo fui a una escuela? Sí, sí fui, pero es necesario que entendamos que entre más información tengamos, mejor nos desarrollamos. No es para aprender otra cosa. El punto es que hay gente o personas que son llamados sin ir a ninguna escuela. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿El Espíritu Santo mora en ti verdaderamente? ¿O mora en mí? Pues eso tenemos que analizarlo nosotros. No le toca juzgarlo a nadie más que a Dios y tomar la decisión en este mundo. Ya sabes a dónde voy, ¿verdad? Ahí examinados. Segunda de Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Bueno, si entendemos que Dios nos está hablando y nos está diciendo, es que tú sabes hacerlo, es que tú conoces y lo entiendes, nada más que no te dispones, porque no quieres oír la palabra de, la Biblia, esos fanáticos, esto, escucha, es tu alma la que está en peligro, no este cuerpo. Sabemos todos que desde que nacemos, todo ser humano nacido de hombre y mujer, hay un fin, hay un comienzo y un fin en esta vida, que es eterno, el alma de cada ser humano. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vayamos a salvación, pero lo entendemos. La otra es, ¿lo queremos hacer? ¿O me quiero ver importante, me quiero ver muy inteligente, negando que hay un Dios, que la palabra de Dios es mentira?
Hay tantos seres que no tienen la capacidad para entender lo que Dios nos quiere dar, pero sí tienen la capacidad de escribir libros, de llevar una carrera tecnológica muy alta y entienden las cosas, pues no la entienden. Se las pueden aprender de memoria. El enemigo con que atacó al Señor en las tentaciones en el desierto, con la Biblia, la palabra de Dios. El Salmo 51, trae muchos versículos, no es referente. ¿Cómo fue atacado? Por la palabra, lo que quiere decir que conoce la Biblia del enemigo. Claro que la conoce. ¿Y le sirve de algo? ¿Es por eso salvo? Claro que no le entiende, no, odia al ser humano, porque por el ser humano tiene la bendición de tener la oportunidad de restablecer la comunión con el Padre por medio de su Hijo y el Espíritu Santo. Dice Romanos 6:16, son cosas que debemos de estar bien cimentados con una convicción bien segura. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que a quien os prestáis vuestros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Gracias a mí. ¿Qué es lo que nos vemos? ¿No sabéis? Pregunta. A quien os prestáis o a quien te entregas, a quien te prestas, a quien te das, vosotros mismos voluntariamente, por siervos, para obedecer. ¿A quién? A que uno decide, soy siervo de aquel a quien obedecéis, o de pecado para muerte, o de obediencia para justicia, para salvación. Dios no va a querer a nadie en la fuerza. Dios no tiene hijos preferidos. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. No importa de qué color seamos, no importa de qué nación seamos, sino qué corazón tenemos para con Él. Qué disposición tenemos para someternos a su voluntad. Queremos ser hijos de Dios, queremos los milagros de Dios para nuestra vida, pero no queremos a Dios en nuestra vida, que Él decida por nosotros con medio del Espíritu Santo. Dios no quiere que nadie se pierda, pero pues es decisión de cada quien. Dios está construyendo, está haciendo en nosotros morada, porque si tienes al Espíritu Santo de Cristo, tienes a Cristo, y si tienes a Cristo, pues tienes al Padre, y viceversa. Si tenemos al Padre, tenemos al Hijo, y si tenemos al Hijo, tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros es de Dios mismo. Pero lo entendemos. Ahí en Juan 17 dice para que ellos sean con nosotros uno mismo como tú y yo, Padre. No recuerdo el versículo, el número del versículo. Tenemos que entender que es una bendición tan grande el poder, para poder tener el conocimiento, que es necesario el conocimiento para que haya un arrepentimiento, para recibir a Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. ¿Y qué dice la? Juan 17:22. Juan 17, 21 y 22 dice la palabra de Dios, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo la gloria que me dices les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Fíjense bien cómo Dios ha dado todo. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. Ha dado todo para la humanidad. La pregunta es, ¿qué la humanidad quiere decir? ¿Qué quiere la humanidad dar por Dios? ¿Qué quiere el ser humano dar? ¿Hasta dónde? ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Cristo para usted? ¿Qué es el Espíritu Santo para usted? Dios está haciendo la obra en nosotros constantemente y está edificando, está formando. Algo muy importante dice Efesios 2, 21 y 22 al 22. Efesios 2, 21 y 22. Dice la palabra de Dios, en el cual compaginando
todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Amén. Gracias. Cada ser humano, cada persona que toma la decisión de recibir a Cristo es un templo de Dios, del Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia se junta, va creciendo ese edificio y todos tenemos la bendición de formar parte de ese edificio de morada de Dios. El creyente es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:5. Dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén. Somos como piedras. ¿Quién es la piedra principal? El versículo más arriba, la piedra del ángulo. El 6. ¿Qué dice el 6? Primera de Pedro 2:6 dice la palabra de Dios, por la cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Fíjese bien. El que creyera en quién, en esa piedra, en el ángulo, ¿quién? Jesucristo. Y está compartiendo, gracias a Dios, vida y vida eterna para cada uno de nosotros. Por eso leímos ahí en 1 Pedro 5. Vosotros también como piedras vivas, porque está comunicando vida eterna a todo el que creyera en él. Pero, ¿lo entendemos? ¿Queremos entender? Es que si los cristianos son bien exagerados, es que déjeme decirle que no se trata de insultar a nadie, ni de criticar a nadie. Cada quien puede creer lo que quiera y se le respeta. Y aún defendemos esa creencia aunque no estemos de acuerdo, porque es su derecho. Dios nos dio ese derecho de tomar decisiones propias. Cada uno es individual, incluyendo la familia sanguínea. Cada quien toma su decisión. Muchas veces pensamos que los hijos del pastor, porque es el pastor, van a ser pastores. Porque la mamá, el papá es salvo, van a ser salvos. Y no, porque cada quien tiene su propia decisión. Obviamente que la enseñanza como padres tiene mucho que ver. Si es que tuvo el conocimiento verdadero, si no nomás fue como remojado, para que más remojados. Por eso vemos que somos también como piedras vivas, ser edificados en una casa espiritual y en un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. ¿Qué son los sacrificios? Lo que dispongamos de nuestra fuerza. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? No recuerdo el versículo. Que habla de todo, si lo hayas que bien, si no lo dejamos como referencia, porque no quiero hacer un punto ahí. Mateo 22:36 en adelante dice la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. De todo tu persona, de todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Romanos 12:1. Son cosas que pues, ya deben de ser sinceramente de corazón para poder llegar a este punto. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Fíjense bien cómo la palabra de Dios nos enseña que debemos presentar nuestro cuerpo y que debe haber lo principal que si tenemos al Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, debe haber un fruto. Y si ese fruto nos está confirmando que somos templo del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque nomás nosotros no. Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree
Fíjese bien lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. ¿A quién amó? Al mundo, a toda la gente. Pero no todos obedecemos a eso. Pero cuando venimos a ese conocimiento, ¿qué es lo que pasa? Pues viene el entendimiento a lo espiritual, viene el discernimiento. No que, ay, qué santo soy. No, no. Dios es santo. Y todo lo que es para Dios debe ser santo. ¿Ah? Dios eligió al ser humano para que alcanzara la salvación. ¿No eligió a los ángeles? De toda su creación, el ser humano ha recibido tan grande bendición, teniendo Dios en su corazón, amar tanto a la creación de sí mismo, que da a su propio hijo, a su propio parte de él. ¿Para qué? Para que sea el redentor. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué dice, hermano? ¿Vosotros sois qué? Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que llevéis, para que publiques, para que le digas a los demás en Cristo hay salvación. ¿Salvación de qué? Del tormento eterno. Muchas veces pensamos que cuando la Biblia habla de muerte, es una muerte física como la que nosotros nos sucede aquí en este mundo, nuestro cuerpo. No, la muerte es espiritual, es alejados de Dios, separados de Dios, muertos. Eso, si recordamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Podemos, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Aquí dice allí, precisamente 1 Pedro 18 y 19, 1, 18 y 19. Dice la palabra de Dios, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjate bien, cómo nos lo presenta, qué es lo que nos dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, sí, ¿verdad? La cual recibisteis de otros seres humanos de vuestros padres, no con cosas corruptibles que el rescate, ¿con qué fue? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿El rescate de qué? De que estaban los muertos, nos volvió a la vida. ¿Muertos físicamente? No, espiritualmente. No vino para dar allí Juan 10:10, me parece. Habla de tanto de Jesús como del enemigo. Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Con todas esas promesas, con todas esas grandes disposición de Dios, esa buena voluntad de Dios para con el ser humano, todavía no entendemos, pues deberíamos de pensar un poco por qué no entendemos. Y es necesario que meditemos, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:17. Dice la palabra de Dios, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gracias, Señor. Donde hay el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Que es en Mateo 12:43, con el Espíritu inmundo, ¿sí, verdad? Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Hasta el 45. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Gracias. Vemos entonces que Dios nos da la oportunidad de entender claramente que sin el Espíritu Santo de Dios no hay cambio. Pero cuando viene y la palabra de Dios y la escuchamos atentamente, ¿qué sucede? Viene la fe. ¿La fe en qué? En Cristo Jesús.
¿Y qué viene? El reconocimiento, el reconocimiento de Cristo como nuestro Salvador y el arrepentimiento de todos los males que hemos hecho. Porque no hay hombre bueno que no peque. Y si Cristo está ahí, es para darle la oportunidad al ser humano de obtener el poder del Espíritu Santo en ti. Fíjese bien cómo las cosas van yendo. Fíjese cómo dice Juan 16:13, el Evangelio de Juan 16:13. Dice la palabra de Dios, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Y Él les hará saber. Pero ¿cómo nos vamos, gracias a mí, cómo podemos enterarnos si no entendemos lo que nos habla de la palabra de Dios? Por medio del Espíritu Santo para llegar a tener ¿qué? Libertad. ¿Libertad de qué? De acción. De aquellas cadenas de pecado. Muchas veces no entendemos porque no queremos, porque no nos conviene. Siempre lo he dicho y lo repito, sin el afán de ofender a nadie. Todo ser humano tenemos esa condición, que cuando algo no nos conviene como nosotros queremos, abandonamos todas las cosas y es lo que pasa con la palabra de Dios. La dejamos en un lado, ignorando el llamamiento de Dios para cada uno. Fíjese bien, cuando nosotros nos disponemos, Dios obra de tal manera que nos deja asombrados y pensando, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en Juan? Ya vimos Juan 16:13, ¿verdad? Primera de Corintios 2:10. Dice la palabra de Dios, empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Fíjese bien, gracias a Dios. ¿Cómo nos dice? Por medio de quién? Del Espíritu. ¿Qué dice ahí Efesios 5:18? Dice la palabra de Dios, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay desilusión, mas sed llenos del Espíritu. Fíjese, no se embriaguéis con vino, donde hay disolución. Es que luego empiezan a hablar de, bueno, la palabra de Dios no está escrito ahí, yo no lo escribí. Si hay algún reclamo, pues aclaren con Dios, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:22. Dice la palabra de Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestro corazón. Fíjese bien, sellados, gracias, como propiedad. Pero recordemos siempre que es disposición de cada uno. Quiere servirle a Dios, quiere ser de Dios. Fíjese bien lo que hablábamos hace rato, Mateo 6:24. Dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dios de las riquezas. El Dios de la riqueza. En estos tiempos, gracias, mijo, tenemos que tomar en cuenta que mucha gente está queriendo resucitar los dioses antiguos. Es que teníamos el poder, es que nosotros nos convertíamos, es que, todo eso es trabajo del enemigo para desviar a las personas de la verdad del conocimiento. Cuando nosotros tenemos el pleno conocimiento de quién es Dios, para quién es Dios, para mí, para ti, pero si lo queremos, afuera nada, de mi parte, gloria a Dios. Yo los invito a que analicemos nuestras vidas, que veamos realmente y que estudiemos aquello que nos interesa. Si de veras te interesa tu alma, bien, porque en estos tiempos hay muchas enseñanzas falsas. Hay muchas personas que se cuelgan queriendo negar lo que la Biblia dice, pero se cuelgan de la palabra de Dios porque no les alcanza para más. Escritores de libros, profesionales, pues tendrás muchos dioses tú, tendrás tu Dios. Yo tengo de verdad, primera de Corintios 8:5 y 6, y terminamos. Dice la palabra de Dios, porque aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Ah,
Fíjense bien cómo Dios, gracias, cómo Dios nos enseña, nos dice. Hay muchos que se llaman dioses. En el cielo, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Pero ¿qué vemos nosotros cuando vemos el 6? 1 Corintios 8:6 dice la palabra de Dios: Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Digo, con toda toda esta información, deberíamos de tener el entendimiento de que Dios nos ama de tal manera y nos quiere enseñar, revelar, pero si no nos dejamos, queremos hacer nuestra voluntad, no queremos obedecer, pues Dios no va a forzar a nadie. Leíamos en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Y vemos el 11 y el 16 de ahí mismo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ya cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la capacidad de entender las cosas de Dios. Tenemos la mente. ¿Qué es la mente? Tener la mente de Cristo. Entender los pensamientos de Dios. Porque ¿qué son los pensamientos de Cristo? Los pensamientos de Dios. ¿Y dónde están plasmados? En su palabra. Es necesario que investiguemos, que analicemos verdaderamente si entendemos la palabra de Dios. Recordemos lo que dice que es 13:5 de qué? De 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. Nadie tiene por qué juzgarte, ni juzgarme, ni dijo Pablo, ni yo mismo me juzgo, porque se le toca a Dios. Recordemos siempre de lo que dice 2 Corintios 2:14, que es lo que es lo que dice 2 Corintios, que debes de examinar. 1 Corintios 2:14. Se puso segundo, me equivoqué un poquito. Ok. Dice la palabra de Dios: Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Porque se han de examinar, no las pueden entender, aunque quiera, no puede entenderlo, porque no se ha dispuesto a tomar la llave que es Cristo Jesús para abrir el arca del conocimiento espiritual. Pero eso depende de cada quien. ¿Quieres entenderlo? ¿No te interesa? Pues bueno, cada quien, tu alma, recuerda nada más, tu alma es la que tiene eternidad, es la que va a dar cuentas acerca de. Ahí en Eclesiastés, mija, que hay un versículo que dice que el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo da Eclesiastés. No recuerdo precisamente qué número de versículo es, pero nos habla precisamente del espíritu, el espíritu de vida que en el ser humano, que Dios dio con el soplo al ser humano, a Adán, y luego sometió a la humanidad a multiplicación por sí mismos. Pero ya hechos por Dios mismo, en un sistema que por el pecado se contaminó todo. ¿El pecado de quién? De Adán y Eva, toda la humanidad. Déjame nada más ir a esto y terminamos ya definitivamente. Si no, no vamos a acabar. La Biblia es muy amplia. Adelante. Eclesiastés 12:7 dice la palabra de Dios: Y el polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. El cuerpo se va a la tierra. ¿Y el espíritu de qué? El espíritu de vida vuelve a quién? A Dios que lo dio. Pero ese espíritu de vida es el que comunica con el Espíritu Santo para que podamos tener el entendimiento.
Todo viene de Dios. Pero si no lo quieres, puede ser el hombre más sabio del mundo, la mujer más inteligente del universo si quieres. Pero si no tienes a Cristo, de nada. Tal vez te sea cómoda tu fama, tu riqueza, pero aquí se queda todo. Lo único que nos llevamos es la promesa, la esperanza de nuestra fe en la vida eterna en Cristo Jesús. Si es que tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu bondad, tu misericordia, tu amor y tu paciencia. Bendice tu casa de oración, Señor, que en estos momentos están llevando servicios, tus siervos, maestros, evangelistas, misioneros, ganadores de almas. Sé con ellos, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio de misericordia, Señor. Bendícelos, prospéralos. Sé por todos mis hermanos donde quiera que se encuentren, aquí alrededor del mundo, Señor. Sé con ellos y sé con nosotros. Perdona nuestras faltas y derrama tus bendiciones. Sigue derramando tus bendiciones en tu pueblo, en Cristo Jesús. En perdón de nuestros pecados. No sin antes darte gracias por un cumpleaños de mi hijo el mayor. Dándote gracias por él. Está en tus manos, Padre. Tú llévalo, prospéralo y abre el entendimiento de cuáles son tu voluntad en su vida. ¿Qué es lo que tú quieres, Padre? Porque, Padre, es todo un hombre y necesita ser enseñado, pero de ti. Ponemos todo en tus santas manos, dándote gracias en todo, pidiéndote perdón por nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.